Muy buenas tardes, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro estudio número 5 de la clase de Hebreos. Voy a compartir mi pantalla para comenzar nuestra clase de hoy. Voy a compartir la pantalla y para leer un poquito del contexto. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La semana pasada vimos del versículo 4 al versículo 6, del 4 al versículo 6, sobre la coronación del Hijo de Dios, sobre la coronación de Jesús. Y vimos que el predicador empezó a hacer una serie de citas. Primero, 7 razones por la cual Jesús es superior a las revelaciones del antiguo pacto. Ahora ha empezado a dar 7 citas para comprobar que Jesús es superior a los mismos ángeles, quienes eran una de las revelaciones más gloriosas del antiguo pacto. Y en el versículo 5 que vimos la semana pasada dijo: porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? La respuesta es: a ninguno. Y otra vez, y da la segunda cita: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. A ninguno de los ángeles Dios ha dicho ninguna de estas dos citas que vimos la semana pasada. Y esto nos habla de que Jesús es distinguido por Dios mismo. Y en el versículo 6 dijo: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y vimos que todo el contexto de la semana pasada de la coronación de Jesús aquí en Hebreos es en la resurrección de Cristo. Entonces, todo esto que vemos de que heredó un nombre superior a los ángeles, sucedió cuando Cristo entró en el cielo en su resurrección. Y en el versículo 6, cuando dice: y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dijimos que muy probable por el contexto no se refiere a cuando Jesús estuvo en la tierra, sino en su resurrección. Dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Así es que Jesús entra en su resurrección al cielo, en su día de coronación. Entra todavía con las manos perforadas y los miles y millones de ángeles lo están viendo en este día de la coronación, en su resurrección, y Dios el Padre les ordena las siguientes palabras: adórenle todos los ángeles de Dios. Y todos los ángeles se postran y le adoran. Así que eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy continuaremos, hoy continuaremos estudiando el resto de las citas. Y el título de nuestra clase de hoy es Jesús y sus ministros de fuego. Y entonces la clase número 5 y el título es Jesús y sus ministros de fuego y viento. Y continuaremos viendo el resto de las 7 citas del Antiguo Testamento donde el predicador de Hebreos nos resalta que Jesús es superior a los ángeles. Y ahora lo hace mostrando que Jesús es Dios y los ángeles simplemente son sus ministros.
Así es que el punto número uno que quiero tocar esta tarde es los ángeles como ministros. Hebreos 1:7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, que también puede ser traducido como vientos, el que hace a sus ángeles vientos y a sus ministros o sirvientes llama de fuego. Aquí el autor de Hebreos cita el Salmo 104, versículo 4, para mostrar la gloria de los ángeles de Dios. Y aquí el predicador de Hebreos nos dice que estos ángeles están asociados con el viento y el fuego, y son los sirvientes o ministros de Dios. Probablemente el viento parece ser indicación de la velocidad de esos ángeles y el fuego de su enorme poder. Vemos la asociación del fuego y el viento con los ángeles cuando Elías fue llevado al cielo. En Segunda de Reyes 2:11 dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, un torbellino de viento. Así es que vemos un carro de fuego con caballos de fuego y un torbellino de viento. En otras palabras, vemos la presencia de los ángeles cuando Elías fue llevado al cielo. Tenemos evidencia de la presencia de ángeles cuando Eliseo y su siervo estaban rodeados por un ejército enemigo y Eliseo oró para que Dios le abriera los ojos a su criado y él vio un ejército de gente a caballo y carros de fuego. Segunda de Reyes 6:15, Eliseo le dice, no tengas miedo. Segunda de Reyes 6:16, perdón. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo. ¿Quiénes eran esta gente a caballo? Eran ángeles. Y lo vemos en que dice, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Así es que los ángeles están asociados con el fuego. La Biblia describe a los ángeles como criaturas muy poderosas. Vemos su poder cuando un solo ángel en el libro de Hechos mata a Herodes por no darle la gloria a Dios. En Hechos 12:21 dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó o dio un discurso al pueblo. El versículo 22 dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. El pueblo empieza a idolatrar a Herodes y Herodes no le da la gloria a Dios. Y en el versículo 23 dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. También vemos el poder de estas criaturas celestiales cuando un solo ángel mata a 185,000 asirios. En Segunda de Reyes 19:35 dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Los ángeles son criaturas impresionantes y por eso mucha gente es tentada a adorarles. Por ejemplo, el día de hoy cuando van a los supermercados, está lleno de secciones con imágenes de ángeles. Pero esto no es más que idolatría pagana. Porque a pesar de que los ángeles son criaturas gloriosas, ellos simplemente son los ministros o los sirvientes de Dios. Ellos son siervos listos para obedecer las órdenes de Dios. Esto lo vemos, por ejemplo, en una visión cuando Daniel ve a miles y millones de ángeles sirviéndole a Dios.
Daniel 7:10 dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Jesús le dijo a Pilato, si recuerdan, que él tenía el poder para llamar a una legión de ángeles si él quisiera. Mateo 26:53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Ahora, una legión eran 6,000 soldados romanos. Y Jesús aquí dice que él podría orar a su Padre y mandaría más de 12 legiones. Así es que si hacemos las matemáticas, 12 por 6,000 son 72,000 ángeles. Y él dice que más de 72,000 ángeles podían ser despachados a la orden de Jesús. Jesús dice que más de 72,000 ángeles podían ser despachados a su orden. Y lo que el autor de Hebreos quiere comunicarnos es que a pesar de que los ángeles son criaturas gloriosas, ellos no dejan ser más que los ministros o los sirvientes de Jesús. Me gusta mucho cómo dice la Biblia de Estudio Ligonier. Dice, esta tormenta, cuando dice tormenta se está refiriendo a que los ángeles son como viento y fuego. Dice, esa tormenta simplemente adorna la corte del cielo de Dios. Así es que en la corte del cielo de Dios están los ángeles como fuego y viento, pero simplemente son decoración en la corte de Jesús, quien está sentado en la majestad de las alturas. Y estos ángeles están listos para obedecer todo lo que Él les mande. Una vez más, Hebreos 1:7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a los ángeles espíritus o vientos y sus ministros o siervos llama de fuego. Así es que ya vimos a los ángeles como ministros. Ahora veremos a Jesús, el Dios eterno. A Jesús, el Dios eterno. Y le voy a leer el versículo 8 que dice, más del Hijo, dice, ya nos dijo de los ángeles, ahora el predicador de Hebreos dice, más del Hijo, dice, y da una cita. Y la cita es, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El autor de Hebreos ya estableció que los ángeles son criaturas gloriosas, poderosas como el fuego y rápidas como el viento. Pero también aclaró que, a pesar de que son seres gloriosos, no son más que los ministros o sirvientes de Dios. Pero ahora noten lo que dice sobre Jesús. En el versículo 8 dice, mas del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Esto es algo increíble. El predicador de Hebreos nos dice que los ángeles son los sirvientes de Jesús, pero Jesús aquí es identificado como el Dios eterno sentado en su trono. Y el elocuente predicador está citando el Salmo 45, versículos 6 y 7, para comprobar que Jesús es superior a los ángeles porque Él es Dios. Ahora los voy a llevar al Salmo 45, pero antes de eso, quiero que mantengan en mente el contexto del Salmo 45. El Salmo 45 es un salmo de una boda. Y en los tiempos de antes, todos tenían los ojos no en la novia cuando entraba a la boda, sino en el novio. Y en este contexto es un rey de Israel y descendiente de David en una boda. Salmo 45, voy a compartir la pantalla en un segundo.
Y vamos a ir al Salmo 45 para Salmo 45 y miren lo que dice: Cántico de las bodas del rey. Y el versículo 1, así es que el contexto es una boda de un rey de Israel. Y dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente, muy ligero. En otras palabras, es una poesía de una boda. Y aquí empieza, recuerden, aquí el centro de atención es el novio y no la novia en estos tiempos de Israel. Así que el versículo 2 empieza a describir la hermosura y la gloria del novio. Dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas o tus flechas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetran en el corazón de los enemigos del rey. Está alabando al novio, un rey de Israel, como un guerrero majestuoso. Y en medio de todas estas cosas, miren lo que dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Ahora, se cree que este salmo se usaban de todos los reyes de Israel cuando se casaban. Y es un descendiente de David, un rey de Israel. Pero, una vez más, este salmo se cumple finalmente en Jesús, porque ningún rey de Israel puede ser Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Este salmo se cumple en Jesús. Y lo interesante es que está hablando de un hijo de David, en otras palabras, está hablando del Mesías, quien es ungido por Dios mismo. Es un hijo de David que a la vez es identificado como Dios. Hebreos 1:8. Vamos a regresar a nuestra cita, Hebreos 1:8. Y dice: más del Hijo, dice. Ahora, a veces pensamos que no hay ningún versículo que dice Jesús es Dios, pero miren Hebreos 1:8 otra vez. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Jesús es claramente llamado Dios. Y esto destruye todo argumento de las sectas de que Jesús es un ser creado. Jesús no es un ser creado. Él es Dios por el siglo del siglo. Y cetro de equidad es el cetro de su reino. El único que podía cumplir este salmo, es Jesús, quien es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, como hijo de David. Y quiero que miren el versículo 9. Voy a leer. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que tus compañeros. Quiero que miren que algo muy interesante de este pasaje
en Hebreos 1:8 es que este rey de Israel, Jesús, fue ungido con aceite, que era una forma de confirmar como rey, fue ungido por aceite, por el cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Fue confirmado por Dios mismo como el rey. Pero en el versículo 8 dice, más del Hijo dice tu trono, oh Dios. En otras palabras, Dios en el versículo 8 fue ungido por Dios en el versículo 9. Dios el Hijo fue confirmado y ungido por Dios el Padre. Aquí vemos una distinción de una cita del Antiguo Testamento donde se identifica a Dios el Hijo siendo ungido por Dios el Padre. Ahora recuerden, no es que haya dos dioses, es que hay un solo Dios que existe en tres distintas personas. Y estos no lo comprendemos en su totalidad, pero es lo que la Biblia enseña. Un solo Dios en tres distintas personas. Aquí vimos a Dios el Hijo ser ungido como rey por Dios el Padre. Y luego dice aquí, el cetro de justicia. Perdón, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es muy importante esto, porque lo que está haciendo aquí el predicador de Hebreos es que está diciendo que Jesús fue identificado como Dios sentado en su trono por los siglos de siglos, no por un profeta, no por un sacerdote, no por un serafín o una legión de ángeles. Jesús es identificado y ungido y llamado Dios eterno por Dios el Padre, y Él tiene su cetro y reina con justicia perfecta. El cetro es una vara que utilizaban los reyes en la antigüedad que simbolizaba autoridad y poder. En otras palabras, está diciendo Jesús es Dios el Hijo, el Rey eterno que gobernará un día con justicia perfecta en esta tierra. Y los miles y millones de ángeles que son como fuego y viento tienen una gloria opacada en comparación a Dios el Hijo, quien es llamado el Dios eterno. Ellos no son, los ángeles no son más que los ministros de Jesús, los sirvientes de Jesús, listos para hacer su voluntad. Pero el predicador no termina ahí. Miren lo que dice en el versículo 9 una vez más. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo más que a tus compañeros. En el versículo 9 nos dice que Él fue destacado en comparación a todos los reyes de Israel porque amó la justicia y aborreció la maldad. La Biblia nos dice que el Mesías prometido, Jesús, vendría a reinar como ninguno de los reyes de Israel de la historia lo han hecho. Jeremías 23:5 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo
y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Hablando de la primera venida de Jesús, Zacarías profetizó en Zacarías 9:9: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Jesús es el rey justo, salvador y humilde, quien aborrece la maldad y reinará con justicia. Por esta razón, Dios el Padre lo ha ungido con aceite. Y el ser ungido con aceite lo identifica como el Mesías prometido. Y en nuestro pasaje nos dice que es superior a todos los compañeros, a todos los reyes de Israel. Pero el predicador de Hebreos nos da una cita más para dejar en claro la deidad de Cristo. Hebreos 1, versículos 10 al 12. Dice, y nos dará más citas. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí el predicador cita el Salmo 102, versículo 25, y lo interesante, y sigue hablando del Hijo, todo esto está aplicando al Hijo. Por eso dice, y, en otras palabras, esto también es sobre Jesús. Y cita el Salmo 102, versículo 25. Ahora, lo interesante, voy a ir al Salmo 102, es que el Salmo 102, el cual el predicador de Hebreos aplica al Hijo, se trata de Jehová. Salmo 102, el versículo 1 no lo cita el predicador de Hebreos, pero la cita de cual habla se encuentra aquí. Y todo el Salmo 102 se trata de Jehová. El versículo 1 dice, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Los versículos del Salmo 102 que cita el predicador de Hebreos se encuentran en el versículo 25 al 27, que dice esto. Acuérdense, en el contexto es Jehová, y dice, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Esa es la cita del Salmo 102 que el predicador de Hebreos usa. Y miren Hebreos 1:10 conmigo para que veamos exactamente los mismos versículos citados. Dice, y hablando del Hijo, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ahora, lo que nos está diciendo es el Salmo 102. Al aplicarlo a Jesús, cuando el Salmo 102 se trata de Jehová, quien es el creador de todas las cosas, y el contexto es que Jehová
El Creador en el Salmo 102 es inmutable, Él no cambia. Y al aplicárselo a Jesús, nos está diciendo que Jesús es Jehová. Jesús es Jehová, quien es inmutable, quien no cambia, quien es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero todo lo demás en este mundo sí cambiará. Ahora, en la Biblia, Jehová es utilizado, aplicado al Padre y a veces es aplicado al Hijo. En esta ocasión está aplicándoselo al Hijo. El predicador está diciendo que Jesús es Jehová del Antiguo Testamento. Él es el creador inmutable que no cambia y quien creó todas las cosas. Ahora, miren Hebreos 1, versículos 11 y 12. Dice, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecen como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. El autor de Hebreos nos está diciendo que todo el universo tiene una fecha expiación. Un día todo el universo será destruido, excepto por Jesús, quien es Dios el Hijo y quien nunca cambia. Recuerdo que hace años atrás, mi amigo Isaac, quien algunos de ustedes conocen, me comentó que tuvo una plática cuando fuimos a evangelizar con una persona quien creía que se iba a acabar el mundo por toda la contaminación que existe en el planeta. Y Isaac le contestó, no te preocupes, el mundo no se va a acabar por la contaminación del planeta, sino que se va a acabar este mundo cuando Jesús regrese y lo destruya por completo. Todo el universo, tarde o temprano, será destruido y será destruido porque Jesús mismo lo destruirá. La Biblia nos dice que al fin de los tiempos Jesús agarrará el universo como si fuera un manto viejo y lo enrollará para inaugurar el cielo y la tierra nueva que vemos en Apocalipsis 21. Hebreos 12:26, no vayan ahí, pero le voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Hebreos 12:26, Biblia de las Américas dice, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esa expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. La creación un día será destruida por Dios mismo. Y Jesús la removerá como un rollo que se guarda, pero Él permanecerá para siempre. Hebreos 1, 11 y 12. Ellos, bueno, desde el versículo 10 dice, y tú, oh Señor, aplicándole el nombre de Jehová Jesús, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. El versículo 13 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, antes de que miremos el versículo 13, tenemos que pensar por qué nos dijo esto sobre Jesús siendo
Dios. Y lo dice porque nos está diciendo que Jesús, como Dios, creó a los ángeles y al universo entero, mostrando la superioridad del Hijo a los ángeles. Y cuando entramos al versículo 13, lo vuelve a recalcar. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ahora, el predicador de Hebreos hace una estrategia para dejarnos saber que este es el punto culminante de su argumento. Y repite la pregunta del versículo 5, que también dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y en el versículo 13 repite la misma pregunta, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y lo hace para concluir su argumento de Cristo y su superioridad sobre los ángeles. Y la respuesta una vez más es que a ningún ángel Dios dijo, siéntate a mi diestra, de una forma especial, individual, como se lo dijo a Jesús. Y el predicador termina con el versículo 14, que dice, no son todos los, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Déjame quito aquí. La nueva versión internacional dice, ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar salvación? Ahora, quiero que recuerden que el autor de Hebreos nos había dicho que Jesús se encuentra sentado en su trono en el cielo, pero aquí vemos que los ángeles están parados y listos para servirle. Es decir, la diferencia entre Jesús, quien es Dios, y sus ángeles, quienes son los ministros y siervos, es enorme. Y no solamente vemos su superioridad de Jesús sobre ellos, sobre los ángeles, en que Él es Dios, sino que vemos su superioridad en que los ángeles también hacen tareas como ministrar, el versículo 14, a los que serán herederos de la salvación. Parte de su tarea de los ángeles es ayudar a los creyentes. Ahora, eso no quiere decir que un cristiano debe de orarle a los ángeles o que cada persona tiene un ángel guardián. Esto no es lo que quiere decir. Lo que significa es que Dios manda y utiliza a sus ángeles para ayudar a los cristianos. Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Salmo 91:11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y en el Evangelio de Mateo se nos dice que los ángeles están viendo el rostro de Dios, esperando sus órdenes para ayudar a los creyentes. Mateo 18:10 dice, mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños. Jesús le dice a sus discípulos que no vayan a ser menos a uno de esos pequeños. Y en esa referencia, y eso es una referencia a los creyentes que tienen una fe genuina. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, a ningún creyente genuino, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles están viendo el rostro de Dios, esperando recibir órdenes para los creyentes que necesitan ser ayudados. Créanlo o no, hermanos, el texto es muy claro. Los ángeles ayudan a los creyentes como ayudaron a Eliseo
quien oró y le abrió los ojos a su siervo para que mirara la ayuda que él no podía ver al principio. Pero por lo más impresionante que son estos ángeles, ellos simplemente son siervos de Dios. Hebreos 1:13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles son impresionantes, pero Jesús, el Dios eterno, el Dios inmutable, que no cambia, es más impresionante. Y los ángeles, en comparación con él, como dice la Biblia de estudio de Ligonier, solamente es una tormenta de viento y fuego, que son como un adorno en la corte de Jesús. Esta ha sido nuestra clase número 5, iglesia. Espero que haya sido bendición. Que Dios los bendiga.